arena blanca con fondo azul cuando mire cielo. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Psicomar Susano. Si ayudas presentándome, colega, presentándote. Claro que sí, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico aquí. Un gusto estar contigo nuevamente, Omar, aquí en Perspectivas Psicológicas. Ahora, pues continuando, ¿no? Con el tema. Sí, creo que se ha quedado muy interesante el tema porque, pues digo, a final de cuentas, estuvimos ya hablando a lo mejor de algunos términos. Creo que el podcast pasado hablamos más del psicópata, ¿no? O sea, siendo así como que más sinceros, pero también tocamos alguna definición de narcisismo. Pero yo creo que vamos a seguir como que intentando definirlo. Creo que es importante como que ya vamos también definiendo bien, de acuerdo a la psicología, qué es lo que se opina de los términos en específico, y aclarar que efectivamente este término, ¿no?, de psicópata narcisista integrado actualmente pues no es un término válido, es un término más bien popularizado tal vez eh, para describir una situación que está ocurriendo, ¿no?, que es la violencia de género y generalmente principalmente del hombre hacia la mujer, aunque ya hemos visto que puede ocurrir al revés, pero sin embargo no hay como tal autores que del todo lo hayan descrito, aunque por ahí en la investigación me encontré con que algunos ya han conjuntado el término trastorno antisocial con narcisismo, ¿no? Que es diferente, o psicopatía y narcisismo, pero definitivamente no, y creo que ahí sí rotundamente diría que no integrado. Ajá, de manera integrada, no. Entonces, y aparte, me parece también que se ha popularizado más por personas que han padecido violencia. A mí sí me ha tocado ciertamente escuchar a algunas colegas hablar de este dichoso término y sinceramente hablar desde las vísceras, ¿no? Desde el coraje, desde esta dolencia de que han pasado a lo mejor por una relación que fue fallida y que dentro de ser fallida pues sacaron la peor parte. O sea, esa es la realidad a lo mejor de este término, en la cual a lo mejor no hay un sustento teórico del todo, porque pues ciertamente es lo que vimos en el podcast pasado, que hasta se contradicen los dos términos, ¿no? Psicópata y narcisista, como que parece que por ahí tienen algunas características que pudieran chocar entre ellas, ¿no? ¿Alguna? Y sin embargo, por ejemplo, en la investigación que hice hoy, va a haber un momento en donde observemos que hay personalidades mixtas, ¿no? En cuanto a perfiles psicológicos y demás, pero ya como llevados a la caricaturización o a la cuestión de las personalidades o perfiles psicológicos ya del drama de las películas. Que ahí a lo mejor y sabemos que esta caricaturización las hace ver como muy magníficas, ¿no? Así como grandiosas, y entonces a lo mejor estas son difíciles verlas en la vida diaria, ¿no? Más allá de lo que observamos en las películas, ¿no? Sí. Pero no sé si quieras comentar algo al respecto, colega, respecto a esta definición, un poquito que pudiéramos ver y demás, ¿no? Sí, mira, yo creo que es importante, ahora sí que vi el podcast pasado y pues sí dimos, comentábamos, ¿no? Lo que conocemos de este tipo de personalidades a grandes rasgos, y yo creo que en este podcast podemos ahondar un poco más y empezando por lo que sería la personalidad, porque ahorita lo que comentas va muy relacionado a lo que platicábamos en el podcast pasado, pero principalmente en la situación de cómo lo engloba el manual diagnóstico de trastornos mentales, ajá, que decíamos el DCM-5, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos vamos a guiar de lleno por eso, platicábamos también que va más enfocado al aspecto psiquiátrico médico, y entonces obviamente esto los asocia inmediatamente al tratamiento con medicamento, ¿no? Entonces, platicábamos que es bien complicado poder tratar a este tipo de personalidades, porque, te digo, desde mi perspectiva, pues son personalidades que más que puedan progresar o ir cambiando o hacer conciencia moral, generar un poco de culpa, de remordimiento y de empatía, lejos de eso, solemos estarles dando herramientas para que ellos continúen, pero ahora de manera más aguda, más afinada y más peligrosa, ¿no? Con su tipo de personalidad. Sí, entonces, pues podríamos empezar con, no sé cómo veas, colega, con esta parte de lo que sería la personalidad, ¿no? Ya que pues lo que estamos hablando ahorita son trastornos de personalidad, eso es lo que comentábamos también en el podcast pasado, y ahorita hace referencia a eso, ¿no? Que lo que es la psicopatía y la sociopatía entran en la personalidad antisocial, y el narcisista entra en la personalidad narcisista, ajá, o el trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, estamos hablando de tipos de personalidad, ajá. Entonces, si vamos a hablar o estamos hablando de tipos de personalidad, pues estaría muy bien que empecemos a definir, ¿no? Que hay tipos de trastorno de personalidad, son rasgos desadaptativos que podemos observar en ciertas personas, ajá, y que como comentábamos en este podcast, pues es interesante ir de alguna manera
explicando o transmitiendo la experiencia que tenemos más lo que hemos ido aprendiendo, los conocimientos que tengamos acerca de estas personalidades, para que la gente las pueda identificar. Ajá. Y que si no puede zafarse de esas personalidades, porque podemos decirlo muy fácilmente, ¿no? Mira, si ubicas o identificas a un narcisista, un sociópata, un psicópata, entendiendo que el narcisista y el sociópata son, entre comillas, más fáciles de identificar que el psicópata, ajá, pero es muy fácil decir, si los identificas, aléjate, ajá, hazlos de lado, no convivas con ellos, pero ¿qué tal si cuando los identifican, pues es una persona llegada, ¿no? Ese es el punto. Entonces, que son obviamente los que más daño van a hacer, porque si los tengo cerca, son personas con las que convivo, puede ser familiar, etcétera, pues cómo le hago para alejarme de ellos, así como que me olvido que existen, no es tan fácil. Entonces, igual y nos podemos ir enfocando a eso, colega, que es la personalidad, los rasgos que tiene Claro, cada uno de ellos y poderlos identificar, e incluso más adelante, igual y hasta nos da otro podcast, saber cómo actuar. Ajá. claro. Y si me lo permites, igual ahorita que hablaste de personalidad, a lo mejor permítame leer una definición Así, un poco acerca de personalidad, sí. donde menciona que la personalidad se refiere a la forma única y característica en que una persona piensa, siente y se comporta en diferentes situaciones y contextos. Ujú. Incluye patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que definen la identidad y la individualidad de una persona. Algunos componentes de la personalidad podrían ser el temperamento, tendencias innatas que influyen en la forma que una persona responde a las situaciones, Ujú. carácter, patrones de pensamiento y comportamiento que se desarrollan a lo largo del tiempo, inteligencia emocional, capacidad para reconocer y manejar las emociones propias y ajenas, y estilo de vida, elecciones y hábitos que reflejan los valores y prioridades de una persona. Aprovecho para mencionar que cuando se hace un perfil psicológico, pues Ujú. definitivamente aparecen algunos rasgos que aquí estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, el Ujú. tema de inteligencia emocional es muy característico que salga, si tienes una inteligencia alta o baja, ¿no? O en su defecto también el carácter, muchas veces sale un poco esta parte de cómo se comporta o qué piensa el personaje o la persona que se está haciendo el perfil psicológico, ¿no? Que Ujú. los perfiles psicológicos, también hay que decirlo, son más característicos a lo mejor del área de criminología o más tendientes a áreas del crimen, ¿no? Para categorizar a personas que están a lo mejor en la cárcel o que cometieron por ahí delitos, ¿no? O en el Y ya nada más área, para... en el Ujú. área laboral también, colega, se utiliza mucho el Sí, perfil cierto. psicológico. Ajá. Sí, sí, sí. Y Para no ver se diga las en la clínica. capacidades, habilidades. ¿En la qué, perdón? ¿En la En el clínica? área Sí, clínica, en la psicología clínica lo utilizamos. sí, desde Pero luego sí, sí, con, la gente lo nos ayuda identifica, mucho ¿no? los exámenes psicométricos, las baterías de pruebas Ujú. nos ayudan mucho a elaborar, ¿no? Estos perfiles. También por ahí, colega, a lo mejor es importante mencionar las teorías de la personalidad, que por ahí son teorías de los rasgos de Alport. La personalidad se compone de rasgos estables y duraderos. Está la teoría psicoanalítica de Freud. La personalidad se forma a partir de conflictos inconscientes. Está la teoría humanista de Maslow. Bueno, en realidad menciona a Maslow, pero claro, a lo mejor hay más personajes. La Sí. personalidad se centra en la autorrealización y el crecimiento personal. Están, bueno, ahí antes de pasar a los tipos de personalidad, pues puedo mencionar que a lo mejor en nuestra carrera, en mi carrera llevaba un libro de personalidad en donde venían pues muchos autores, ¿no? O sea, Sí, realmente cada uno tenía mucho. una teoría de personalidad diferente, hasta ya empezaban a venir autores orientales que hablaban de otro tipo de personalidad, ¿no? O sea, como que ya desde el punto de vista oriental, zen, etcétera, ¿no? Entonces, nada más mencionar que a lo mejor son aquí los principales representantes, pero en Ujú. realidad hay muchos más, ¿no? También está los tipos de personalidades, pues pudieran categorizarse tal vez en extrovertida, sociable, asertivo y orientada hacia el exterior. Están los introvertidos, que son reservados, reflexivos y orientados hacia el interior. Menciona aquí tipo A, que está competitiva, perfeccionista y estresada. Y tipo B, relajada, flexible y adaptable. Adicional a esto, a lo mejor mencionaría ya por último la parte del desarrollo de la personalidad, que puede incluir la infancia, en las influencias familiares y ambientales. En la adolescencia puede ser la exploración de la identidad y de la formación de la autoestima. Y en la adultez, pues la consolidación de la personalidad y ajustes a lo largo de la vida. Por eso, y creo que es algo que hemos tocado a través de los podcasts, como a mí te decía yo que me gusta atender a adolescentes porque están en esta dificultad, ¿no? De encontrar su personalidad, todavía están en busca, pero de repente les han quedado muchas dudas de la infancia. En la infancia parece que no les han aclarado muchas dudas y entonces llegan a esta etapa de adolescencia queriendo que se respondan primero sus dudas para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, desde luego en la adultez encontramos más tipos de personalidad ya más Más arraigadas, ya más definidas. definidas Sí. y muchas veces hasta
los que somos más jóvenes que los adultos, o en su defecto, cuando somos adolescentes, solemos decir, ¿no? Es que ya los adultos son muy necios, pero más que necedad termina siendo porque ya están más definidas las personalidades y es difícil que tengan esas variables que pueden tener en la adolescencia, en donde efectivamente pueden estar como muy cambiantes todavía sus ideas, sus objetivos, sus metas, ¿no? Y los adultos pues ya las tienen más definidas. Bueno, esto sería un poquito respecto a la personalidad, colega. Desde luego hay mucho, supongo que hay mucho más que decir, pero a grandes rasgos podríamos decir que de eso se trata la personalidad, el tema de la personalidad. Y respecto a los trastornos, nada más quería comentar algo que por ahí, viendo a un psiquiatra español, Ujú. que menciona él que está un poco en desacuerdo con esto del DSM y demás, Sí, menciona que en el DSM-3 se cometieron pues varios errores, ¿no? Entre ellos, se hicieron estudios alternos o secundarios en donde varios trastornos que aparecían en el DSM categorizaban a la mitad de la población de España, ¿no? O sea, entonces sí, dices, sí, sí. ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se supone que solo cierta población tiene este trastorno, pero si le haces el examen a media España, pues va a salir que tienen ese trastorno? Entonces ahí está como que una de las cuestiones por las cuales se critica mucho este tema El de, DCM. el DSM. Y él mencionaba, dice él, yo no creo que la gente lo haga con malicia, ¿no? O sea, los directores, los que organizan el DSM, no creo que lo hagan con malicia de decir, pues vamos a definir a todos la población de España, no. O sea, él dice, yo creo que van más por el dinero, o sea, por hacer las farmacéuticas más medicinas y tener a más población pues medicada, ¿no? Y seguir sacando pues mucho dinero. Pero O bueno, a sea, final de cuentas es sí un lo hacen punto de por vista. malicia. Otro tipo de malicia financiera, pudiéramos decir, Sí, ¿no? sí, cómo no, sí. Así es, Sí, colega, no sé si quieras opinar al respecto. sí, mira, cuando hablamos de personalidad, normalmente nos hacemos la pregunta, ¿no? De cuál es su tipo de personalidad esta persona, cómo define su personalidad, o incluso hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo definiría mi forma de ser, mi personalidad, ¿no? Que ya cuando nos enfocamos en el ámbito clínico, pues es una serie de rasgos, de características que nos van formando a través de la experiencia, del desarrollo, de la madurez, ¿no? Es como vamos formando nuestra personalidad. Digamos que a veces hasta como, no, es que esta persona tiene, como que tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, cuando queremos definir eso, como que entramos en problema, porque, bueno, hablamos de personalidad así muy por encima, ¿sí? Muy superficialmente, pero cuando ya nos enfocamos, a ver, si yo le pregunto a alguien, a ver, ¿qué es para ti la personalidad? Entonces sí ya entramos ahí en algo más profundo y más difícil, por decirlo así, de poderlo explicar, ¿no? Que pues, son una serie de factores. Entonces, aquí yo creo que sería importante que pudiéramos definirla, como mencionabas, hay varios autores, muchísimos, pero vámonos con este Alport, ¿no? Gordon Alport, ajá, que él, digamos que cuando estudia la personalidad, de alguna manera dice que es una integración, ajá, de un conjunto de rasgos únicos, algo que nos hace diferentes, especiales a todos los demás, ¿no? Eso en conjunto sería, digamos, personalidad para Alport, ¿no? Lo que nos distingue de todas las personas, ajá. Algunas cosas podremos compartirlas, como ahorita lo que mencionabas del psicópata, el sociópata, el narcisista, cómo pueden compartir rasgos, pero hay ciertos rasgos que los diferencian y es ahí a donde podemos entrar, como te comentaba en el podcast pasado, es lo que llamamos el diagnóstico diferencial y precisamente yo que estudié esa parte, por eso me opongo mucho a estos términos donde engloban ahí a todos, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda el diagnóstico diferencial? Es decir, ¿para qué nos sirve un diagnóstico diferencial? Precisamente para saber qué tipo de tratamiento podemos dar. Ajá. Para mí es algo fundamental, ¿no? Entonces, con respecto a Alport sería eso, ¿no? Que hay así como que varios rasgos que nos van determinando y en conjunto, integrándolos, es lo que nos hace la personalidad. Desde el punto de vista psicoanalítico y obviamente desde el punto de vista freudiano, habla que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos pasando por una serie de etapas. Freud nos mencionaba las etapas psicosexuales, ¿sí? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y finalmente la etapa genital. Y que en base a todo lo que nosotros vamos viviendo de manera inconsciente, principalmente en el psicoanálisis hay que hacer referencia a esto, mucho está en nuestro inconsciente. Para entenderlo un poquito mejor, a veces hacemos como una analogía con lo que sería una computadora, ¿no, colega? O una laptop, un celular, ¿no? Incluso, que todo lo que tenemos guardado es nuestro inconsciente. Y si yo pongo un video o una canción o una foto o rescato un archivo, eso es el consciente, ¿no? A diferencia de todo lo que tenemos guardado ahí en el disco, en la memoria,
todo eso sería nuestro inconsciente. Entonces, hay que irlo rescatando, ¿sí? Pero todo esto se va formando a través de estas etapas psicosexuales que nos van integrando y van estructurando nuestra personalidad. Ahí hay muchos términos más, los mecanismos de defensa, pues la integración de nuestra forma de reaccionar mentalmente que tiene que ver con el ello, el yo, el super yo, lo que son nuestras pulsiones, ¿no? El eros y tanatos, todo eso tiene que ver con el psicoanálisis para finalmente estructurar nuestra forma de ser, nuestra personalidad. En el aspecto ahí humanista, te lo dejo a ti, colega, ahí Sí, tú sí, eres el claro, experto, si gustas comentar. con todo gusto y principalmente porque mencionan solamente a Maslow y efectivamente pues Maslow sí dice esta cuestión de autorrealización, de que estamos en busca de siempre de ese crecimiento dentro de la pirámide de Maslow, en donde pasamos por necesidades básicas y vamos creciendo a otras necesidades sociales, ¿no? En este caso de éxito, de arraigo, pero a final de cuentas mencionan sí siempre una búsqueda de crecimiento personal y otras teorías, pues desde luego en el caso del sentido de vida, por ahí habla de Víctor Frank, de tener pues un motivo, ¿no? De vida, ¿no? Una búsqueda siempre hacia adelante, hacia querer algo, pretender algo de la vida. Y también por ahí a lo mejor la actualización constante de la que habla Rogers, el proceso, dice él, que es un proceso el convertirse en persona, porque todo el tiempo estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? También por ahí a lo mejor mencionaría que pues en esta búsqueda desde luego está la participación social que tenemos, la necesidad de integrarse a grupos, de ser validado socialmente, ¿no? En este aspecto a lo mejor yo le agregaría esas, desde luego que está la cuestión del autoconcepto, qué pensamos de nosotros mismos, de nuestra autoestima, cómo la vamos desarrollando, aprendiendo nuevas cosas diariamente. Serían como que a grandes rasgos a lo mejor lo que mencionaría de la teoría humanista, pero al final de cuentas pues creo que sí a grandes rasgos sí menciona los tres factores de la personalidad, ¿no? No sé si tú le agregarías algo más, colega. Pues nada más aprovechar el comercial, colega, de ahorita que mencionas de la autoestima, que en los podcasts anteriores hablamos precisamente de autoestima, de amor propio, ¿no? Para que es muy importante este aspecto de la personalidad. Claro, por supuesto. Adicional, pues me parece por ahí, colega, no sé, a menos que quieras mencionar otra cuestión, a lo mejor a mí me gustaría tocar una temática, bueno, igual si no, pues nos regresamos, respecto a popularmente qué se piensa de esta cuestión del psicópata narcisista integrado, ¿no? O sea, sería importante saber o partir de esa base, porque al final de cuentas creo yo, igual lo vamos a ir viendo, que va a tocar algunos rasgos ya directamente del psicópata o de la psicopatía y del narcisista, pero en realidad son creencias populares que ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Que parten a lo mejor de personas que les fue mal en la feria, como dicen por ahí, y entonces se pusieron a criticar a su pareja diciendo que era un psicópata, depredador, narcisista, ¿no? O sea, porque estos son los términos que he escuchado. ¿Por qué depredador? O sea, es importante mencionar la palabra depredador. Pues porque se supondría que este fenómeno o este animal, por decir Esa ya los términos que bestia, a ¿no? veces se utiliza bestia, Pues hay que aclarar pues es, me gustaría aclarar que sí hay, sí los hay, ajá, por eso, claro. pero obviamente se lleva también a otros terrenos ya manipulando, políticamente hablando y todo eso, ¿no? Claro, claro. Y muchas veces creo que tiene más sentido cuando se hace el uso del poder. O sea, hay personas que Ujú. de un aspecto ya clasista, humillante y demás, de repente usan ese poder para decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera y al final de cuentas, tú hagas lo que hagas, de todos modos te va a tocar pagar, ¿no? O sea, aunque yo me haya quedado al niño, aunque cualquier cosa, o sea, ya a Ujú. veces ese uso de poder es tan desmesurado que de verdad que raya en lo psicópata y en lo depredador. Pero Sí. el término depredador, yo creo que vendría a ser esta consecuencia de que estas mujeres piensan o refieren que su captor o la persona que las agredió a ellas, como un psicópata narcisista, pues ahorita las agredió a ellas y saliendo de esta relación va a ir y va a agredir a otra persona de la misma forma en que las agredió a ellas. Ujú. Por eso lo de depredador, como lo hiciera un tiranosaurio rex, que ahorita se come una víctima y se va a comer a otra. Ujú. Ajá, entonces, desde luego también entiendo la paranoia que puedan tener, hasta la preocupación que les genera que personas como estas sigan andando ahí por la vida. Esa parte la entiendo, o sea, que sea como una paranoia ya fuerte, entendiendo que a lo mejor descubrieron o porque ellas tienen habilidades para observación, ya sea que hayan sido psicólogas o demás, pues fueron capaces de ver las habilidades que tenía su pareja, ¿no? Pero también, y es algo que yo siempre he estado insistiendo, hay que ver las características de la víctima, ajá, porque para ver una víctima tiene que haber un victimario, ¿no? Para Ujú. un victimario tiene que haber una víctima, en el sentido de qué tanto ponías tus límites,
qué tanto permitías o que tenías una dependencia hacia esta persona que también tenías que trabajar tú. Es la única parte que yo reclamo siempre que se utilizan estos términos, en donde ya tenemos ya entonces dos tipos de personalidades a investigar. Por un lado la del depredador narcisista psicópata y por otro lado la de las dependientes, las personas vulnerables, las personas sin límites, que también tienen que trabajar esa parte para evitar que este tipo de personas se acerquen a ellas. Esa es la única parte que yo reflexionaría respecto a eso. Pero, si me lo permites, vamos a escuchar a ver algunas características populares que se piensa acerca de estos términos, ¿no? De psicópata narcisista integrado, ¿no? Que es la otra parte que le agregan para hacer notar que esta característica tan grande de personalidad, de trastorno de personalidad, se esconde entre la gente para hacer daño, que esa es la parte a lo mejor más criticable o que yo critico más, porque es difícil esconder a este tipo de personalidades, porque ya lo hemos dicho y hemos insistido, son encantadores, ¿no? O sea, es decir, más bien como que te manipulan, te engañan y se integran porque en realidad les agradas, ¿no? Te agradan y los dejas entrar a tu casa, les abres la puerta, esa es la cuestión, ¿no? Sí. Entonces vamos a leer. Mira, menciona... Ajá, te escucho. aquí, tantito, mira. Aquí este colega, vamos a asociarlo. Esto que tú mencionas va a ser bien importante, cómo poderlo entender. Y nada más me regreso tantito a lo de la personalidad, ajá, porque como comentábamos en el podcast anterior y ahorita al principio de tiene mucho que ver todo esto con la personalidad narcisista, el psicópata, el sociópata, son tipos de personalidad. Entonces, hay que retomar el término personalidad y nos vamos a esto que comentas. Digamos que el origen de lo que es personalidad se encuentra en el vocablo latino persona, personare, ¿no? Por ahí vamos con el aspecto latino, que hacía referencia a la máscara que utilizaban los actores del teatro clásico. Ajá, de ahí viene la palabra persona, ¿no? Personalidad, ¿sí? Del teatro clásico, los actores, las actrices que actuaban en este tipo de teatro hace muchísimo tiempo, utilizaban máscaras, ¿sí? Entonces, por eso de ahí, aquí aplica, pero perfectamente, porque este tipo de personalidades definitivamente utilizan una máscara que es lo que va a ver la otra persona. Ajá, es la parte externa, la apariencia externa, lo que hacía referencia. Sin embargo, ya en el aspecto psicológico o de la salud, cuando hablamos de personalidad, ya fue tomando otro contexto la palabra persona o personalidad, ¿no? Primero hacía referencia ya a la parte real, porque esto de la máscara, la actuación, pues tenía que ver con la ilusión, con el estar actuando algo, con algo imaginario, ¿no? Una apariencia. Ya después se va connotando, se va tomando este concepto, lo hacemos parte ya de la parte del asunto social, y ya es cuando la persona tiene que ver ya más con la parte interna del ser humano. Ajá. Ya pues, de ahí sacamos la parte de personalidad. Actualmente nos referimos a esos rasgos, a esa parte interna del ser humano, ya no como anteriormente se hablaba, pero digamos que en el aspecto de este tipo de personalidades queda, pero perfecto de dónde surge la palabra personalidad, ¿no? Por esa máscara que se pone, por esa interpretación que hacen como actores, ¿no? Y a veces son actores magistrales, ¿no? Se podrían ganar un Oscar, ¿no? Casi, casi porque engañan a la gente, la manipulan y hacen que caiga en su forma de ser, en sus intereses, para que cubran sus necesidades, etcétera, ¿no? Bueno, quería aclarar ese punto, colega. Ahora sí te doy paso a esto que Claro. quieres comentar con respecto a Claro, estas personas. también hacer notar que por eso la psicología se apoya mucho de el teatro, en este caso a lo mejor de obras literarias, para ejemplificar personalidades, ¿no? Ya vemos el complejo de Edipo, pues tiene que ver con la obra esta de Sófocles, ¿no? De Edipo Rey. Sí. Me parece que es. Ajá. Y por ahí el Electra, ¿no? También en este caso el síndrome, ¿cómo se llama? Complejo de Electra que supone, ¿no? También por ello. Y también en la mujer. Ajá. Entonces muchas de las personalidades por eso se toman como de obras literarias, hoy en día de películas, para hacer como los análisis del perfil psicológico y mencionarlas, ¿no? Así como que ya más como ejemplificadas en una personalidad ya elaborada, a lo mejor en una película. Y por eso también creo que ya hemos recurrido a algunas películas para ejemplificar ciertos perfiles y de hecho pues considero que vamos a seguir subiéndonos a personalidades para ejemplificar todavía más personalidades, ¿no? Respecto al psicópata, al narcisista. Entonces por aquí tengo que las características de lo que se cree popularmente del psicópata narcisista integrado sería que tienen un encanto superficial, son encantadores y carismáticos, pero carecen de empatía y profundidad emocional, ¿no? Tienen esta manipulación emocional, utilizan la manipulación emocional para controlar y dominar a los demás. Falta de empatía, no pueden entender ni sentir los sentimientos de los demás. Grandiosidad, se consideran superiores a los demás y esperan ser tratados como tales. Narcisismo tiene una necesidad insaciable de admiración y de atención. Los comportamientos
son mentiras y engaños, mienten y engañan para lograr sus objetivos. Control y dominio, buscan controlar y dominar a los demás. Uso de la culpa, utilizan la culpa para manipular a los demás. Falta de responsabilidad, no asumen responsabilidad por sus acciones. Violencia emocional, pueden ser emocionalmente violentos y abusivos. Y algunas señales de advertencia que refieren son el encanto excesivo, son demasiado encantadores y carismáticos. Creo que también esa es una característica por la cual también puede haber muchas mujeres, porque pues definitivamente la mujer también puede ser muy encantadora y muy carismática. Por acá viene la falta de interés en tus sentimientos, no se interesan por tus sentimientos ni tus necesidades. Mentiras y contradicciones, mienten y se contradicen con frecuencia. Uso de la manipulación, utilizan la manipulación para controlarte. Cambios bruscos de humor, pueden cambiar de humor rápidamente. ¿Cómo protegerte? ¿Quieres que mencione estas, colegas? O, bueno, de todos modos son las creencias populares, ¿no? De todos, okay. Por ahí mencionan que para protegerse pueden ser establecer límites claros y no dejarse manipular. No te dejes encantar por su encanto superficial, que ya decíamos, ¿no? Que es algo difícil no dejarse encantar. Verifica la información que te proporcionen. No te sientas culpable por tus acciones, por sus acciones. Busca apoyo de amigos, familiares o de un profesional, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿y qué tal si tu profesional es un psicópata, no? Pero bueno, al final de cuentas no. Sería muy difícil, ¿no, colega? Porque pues digo, a final de cuentas dicen por ahí, ¿no? Que el psicópata cuando sabe que es psicópata, pues de repente como que huye de ese saber, ¿no? O sea, porque en realidad no quiere saber que las características, porque ya sabe bien las características que tiene. De hecho dicen que pocas veces se teorizan, o sea, se conceptualizan, porque al final de cuentas saben que lo que hacen pues, es una habilidad, no necesariamente algo aprendido, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, bueno, son creencias populares y desde luego pues vamos a ir, por eso tenemos estos podcasts, para ir definiendo desde luego de acuerdo a teorías, ¿no? Más basadas en este caso en psicología y no necesariamente la creencia popular, que pudiera tener algunas características ciertas, pero a veces creo que muy por ningún lado muchas veces, ¿no? O sea, a veces las creencias populares suelen pasar que pueden hasta confundir los términos. Esa es la parte que yo alcanzo a observar. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Pues sí, mira, principalmente ahorita lo que mencionan, como dices, son creencias populares, pero muchas de ellas sí van muy apegadas a lo que realmente es este tipo de personalidades, ¿no? Ahí pues se mezclan y de repente es cuando ya no sabemos distinguir entre el psicópata, el sociópata o el narcisista, pero lo que vemos aquí a grandes rasgos, pues de alguna forma es esos patrones, ¿no? Que pudiéramos distinguir en este tipo de personalidades y que tienen que ver con lo que es pensamiento, digamos, en la forma de percibir o interpretar lo que sucede, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de que el psicópata, hasta como una pregunta, ¿no? ¿El psicópata se sabe psicópata o el narcisista sabe narcisista? Sí, hay veces que sí, otras veces que no. Ajá, ellos están en su mundo y es de lo que se trata, es lo que pueden eh, obtener, ajá, de las personas que les rodean, como ahorita mencionaste esto de los depredadores, ¿no? Y sí los hay, ¿no? Nada más están buscando a la víctima y obviamente la víctima tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Que tenga, ¿no? O la poca autoestima que tenga, o la nula autoestima que pueda tener la víctima. Y por eso nuevamente les recomendamos que vean los podcasts anteriores, ¿no? Para ir armando todo este rompecabezas, ¿no, colega? Ahora sí que lo vamos ligando. Ajá. Entonces, aquí nada más se trata de hablar del psicópata, del narcisista, del sociópata, sino también de las personas que conviven con ellos, ¿ah? Con este tipo de personalidades, y por eso mencionamos estos otros podcasts, ¿no? Entonces, regresando a esto de los rasgos que mencionas o de estas creencias que hay populares, todo eso, que se iban muy allegadas, ¿no? Digamos, decir populares no es como sinónimo de creencias falsas, ¿no? Al contrario, ¿no? Van muy allegadas a la realidad. Entonces hay que ver que tiene mucho que ver con el pensamiento, con el estado afectivo, con el funcionamiento interpersonal de este tipo de personalidades, ¿sí? De la forma en cómo socializan, de cómo interactúan, pero también cómo se perciben a sí mismos y cómo perciben a los demás, porque aquí hay algo bien importante. Tienen una habilidad de detectar a las personas, de detectar sus puntos débiles, de detectar incluso, aquí hay que tener cuidado con este punto que voy a mencionar, se dice que no tienen empatía, sin embargo, algunos de ellos pueden tener lo que dijéramos, entre comillas, empatía cognitiva. ¿Qué significa esto? Que saben detectar lo que piensas, ajá, lo que sientes, ¿sí? Pero no por una empatía en el sentido de que ellos puedan generar a lo mejor un afecto hacia tu persona, sino que más bien lo detectan de manera cognitiva, saben detectarlo y saben utilizarlo para sus propios fines, ajá, no en el ámbito, digamos, emocional o sentimental, ajá, que sería la gran diferencia de la empatía cognitiva con la empatía afectiva, de sentimientos o emociones, ¿no? Donde sí te entienden
y pues obviamente no harían algo que te haga sentir mal, ajá, pero este tipo de personalidades eso lo anulan de inmediato, ¿no? Y tiene que ver con el control de impulsos. ¿Por qué lo menciono esto? Porque conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo los diferencia también a unos de otros, principalmente en controlar o no controlar sus impulsos. Adelante, colega. Sí, nada más por ahí a lo mejor te quería hacer notar que por ahí en ese aspecto la personalidad que mencionabas ahorita o la forma de aprender cognitivamente, Ujú. la menciona mucho, ocurre con Dexter en la serie Ah, de ok. Dexter Morgan, Sí. el asesino en serie. Hay una escena, ¿no? Muy definida, en donde su papá, cuando es niño, le ve que tiene la cara sin ninguna emoción y le dice, Dexter, tienes que sonreír. Eso es lo que espera la sociedad de ti, ¿no? Entonces, casi le está enseñando a adaptarse a una sociedad. Eso sería estar integrado, que aunque no lo sientas, lo sabes, conceptualmente lo sabes y lo aplicas, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Para encajar en la sociedad. Entonces, ya en todas las fotos que sale Dexter, pues sale con su Con sonrisa hasta sonrisa. maníaca, ¿no? Que es así, Sí, una sonrisa está muy forzada, ¿no? fuerte, muy fea. Sí, sí, pero que donde a final de cuentas, pues él sabe que tiene que hacerla porque esa es la aceptada o lo permitida en sociedad. Entonces ahí donde dices, la integración pues corresponde muchas veces a lo que van aprendiendo, que es de una manera más bien conceptual, aunque no lo sientan, ¿no? En donde ellos son capaces de observar, pues aquí necesita esta persona un abrazo, deja el abrazo, pero no porque lo sientan, sino porque saben que en ese momento necesita Ajá. hacerlo. Ajá. Y si me lo permites, igual a lo mejor antes de entrar ya al tema así en sí, me gustaría a lo mejor dar por ahí lo que te decía, como que una noción del origen del término, a lo mejor pues de psicópata narcisista integrado, si es que lo hubiera, en donde es un poquito de historia, pero es rápida, ¿no? Digamos que el Como término tal, ahí bueno, está, ¿no? Ahora sí que no sí, podemos sí, negarlo, ahí está, ya de que sea, vamos a ponerlo así, clínicamente aceptado, ya es otro punto, ¿no? Ahorita que ujú, mencionabas lo de Dexter, colega, me viene a la mente lo que ajá, platicábamos en los podcasts de emociones. ¿Te acuerdas que ahí hablábamos del autor Paul Ekman, cómo se podía sí, sí, detectar las emociones básicas o universales en base a estos micromovimientos conocimiento. faciales, ¿no? O que incluso la Ujú, persona, aquí cabría mencionar que hay que recomendarle a las personas que también hagan caso a ese instinto, ¿no? A esa forma de cuando perciben algo, ¿no? Por ejemplo, con Dexter, pues sí era una sonrisa ahí toda falsa, ¿no? Pero hay veces que son muy sutiles y entonces hay que utilizar esa intuición, ¿no? En psicología también trabajamos la parte intuitiva de la persona, que no la pierda, ¿sí? Porque sabemos que la intuición es esa inteligencia inconsciente que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay autores que saben distinguir entre una pintura real y una pintura falsificada que está, pero muy bien hecha a tal grado que hay autores que dicen, yo lo distinguí por intuición más que por alguna técnica del trazado, del color o de la pintura, ¿no? Entonces, esa parte es importante, colega, ahorita me vino a la mente, entonces, sí, sí. adelante con el término. es- no, igual igual ahorita lo comento, pero me gustaría a lo mejor meterme más bien un poquito al perfil de Dexter, ¿no? O Ajá. sea, en el cual a lo mejor sería importante checarlo, porque también yo en el análisis que observé, yo pensaba que él pudiera ser psicópata. O sea, bueno, de hecho, en la serie, pues él mata, ¿no? Entonces hace muchas cuestiones de un psicópata, pero según en el análisis que observé psicológico, dicen que más bien encaja en la personalidad narcisista. Y ahorita vamos a leer un Ok. poquito de esto, en Ujú. donde menciona bueno, Dexter Morgan, protagonista de la serie de televisión Dexter, es un personaje complejo, fascinante de una perspectiva psicológica. Y aquí viene el perfil donde hay un trastorno de personalidad antisocial, que es la que pudiera tener psicopatía. Dexter carece de empatía y remordimiento por sus acciones, lo que es característico de este trastorno. El trastorno de personalidad narcisista, Dexter tiene una gran confianza en sí mismo y una necesidad de control y poder. Trastorno de personalidad borderline, Dexter tiene dificultades para establecer relaciones íntimas y puede experimentar cambios bruscos de humor. En este caso, los rasgos de personalidad son la inteligencia. Dexter es extremadamente inteligente y astuto. Es manipulador. Dexter utiliza su inteligencia y su encanto para manipular a los demás y lograr sus objetivos. Es controlador en cuanto a que Dexter necesita controlar su entorno y a las personas que lo rodean. Emocionalmente reprimido, Dexter tiene una dificultad para expresar emociones y puede parecer frío o distante. En ese aspecto está el comportamiento, sería el del asesino serial, en cuanto a que mata personas que considera malas o que han escapado de la justicia. Ese es su Ujú. motivo, digamos. Tiene un ritualismo en el cual sigue un ritual específico al matar, lo que sugiere una necesidad de control y orden. Por ahí la manera de que él ritualiza es que le saca como es químico él, le saca una gota de sangre y las va guardando y entonces ahí luego le encuentran, yo creo que miles de muestras, ¿no? Pero bueno, está de la planificación en donde Dexter planea cuidadosamente
sus crímenes y utiliza su inteligencia para evitar ser descubierto. Sus motivaciones son la venganza, busca venganza contra aquellos que han cometido crímenes horribles. Justicia, Dexter cree que está haciendo justicia al eliminar a aquellos que han escapado de la ley. Necesidad de control, Dexter tiene esa necesidad de control de su entorno y las personas que lo rodean. Por aquí menciona conflictos internos, porque a lo mejor esa es la parte que no lo haría psicópata, porque un psicópata a lo mejor no tiene estas características. La dualidad, Dexter lucha con su dualidad siendo un asesino serial y un hombre normal que vive en sociedad, aunque en un momento dado de la serie dan a entender que mucho de lo que hace en sociedad fue aprendido, ¿no? Hasta este asunto de que tiene un hijo, entonces dice él que se ve mal una persona de su edad que no tenga un hijo, y entonces él va y busca una mujer con la cual tener un hijo, ¿no? ¿Qué siente pareciera que... Si has visto esa parte, yo la verdad no he escuchado de la serie, por ahí vi algún ¿Has visto capítulo, Ah, ok. En la serie, en la temporada 3, ya la última, que se va a Argentina, tiene relación con el hijo. Y hay un momento de la serie, así la parte cumbre, en donde el hijo se da cuenta que es un asesino en serie, lo tiene así apuntándole, el hijo a la Dexter, y le dice, con un rifle, porque el hijo se dio cuenta de que su papá es un asesino en serie, y dice, por dentro quiero que lo hagas, o sea, él piensa pensando, dice, por dentro quiero que lo hagas porque sé que eres igual que yo, dice, pero algo de mí dice que no lo hagas porque me quieres, ¿no? Entonces él sigue teniendo esa duda, dice, no sé si esto que estoy sintiendo sea amor hacia ti, pero varias veces menciona, yo sé, dice, cuando menciona varias veces cuando lo ve chico, cuando se tiene que escapar y se aleja de su hijo, dice, yo sé que esto es amor, o sea, dando a entender, no lo siento, pero sé que conceptualmente esto se llama amor. Entonces yo siento que sí, en muchas ocasiones no es que lo sienta, sino que aprendió socialmente qué es lo que tenía que sentir en un momento dado. Así es, pero bueno, viene por acá también, tiene emociones reprimidas, en cuanto a que Dexter tiene dificultades para expresar emociones y puede experimentar cambios bruscos de humor. Por acá el miedo a ser descubierto, teme que su secreto sea descubierto y que sea castigado. Y de hecho también creo que es ahí donde rompe su código, porque busca a todas las personas que saben de él. O sea, entonces ya no mata a las injustas, sino también a las personas que le están investigando a él. Por ahí menciona que las teorías psicológicas, a lo mejor que se pretende o se buscaría que atendieran estas situaciones, serían, en la teoría del psicoanálisis, Dexter puede ser visto como un ejemplo de individuo con un complejo de Edipo no resuelto. Si quieres, ahí ahorita me lo mencionas, ¿cómo sería eso? Teoría de personalidad de Freud, Dexter puede ser clasificado como un carácter sádico, según la teoría de Freud. Y la teoría de la inteligencia emocional, Dexter tiene dificultades para reconocer y expresar emociones, lo que sugiere una baja inteligencia emocional. Y yo no la consideraría baja inteligencia emocional, sino nula, ¿no? Nula totalmente, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta aquí quieras mencionar un poquito de lo que dice, ¿no? De qué sería un Edipo no resuelto, colega. Ok. Bueno, normalmente cuando estamos, mencionaban las etapas psicosexuales de la estructura de la personalidad, está la etapa oral, que es de 0 a 1 año y medio aproximadamente, la etapa anal, que es de 1 año y medio a 3 años o a 2 años, dependiendo de cómo se va desarrollando el niño, ¿no? La etapa fálica, que es ahorita la etapa clave, aquí que sería alrededor de los 3 años hasta los 5 o 6 años, y por ahí se conjunta con la etapa de latencia. Esta otra etapa son claves ahorita. El Edipo lo vamos a entender, o el complejo de Edipo lo vamos a entender como esa etapa, o digamos esa característica en la que el niño varón tiene más acercamiento con la madre, tiene más afecto hacia la madre, y por tanto entra en rivalidad con el padre, ¿sí? Se supone que si no se resuelve este conflicto o este complejo edípico, el niño va a crecer con una rivalidad a la figura masculina, que representa en este caso, en el ámbito mental, a la figura paterna. Entonces él va a crecer con esta rivalidad hacia, en general, va a generalizar desde la figura paterna hacia la figura masculina, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar, te comento, no he visto la serie, que normalmente suele matar a hombres, creería yo, porque aquí entraría esto del complejo edípico no resuelto, ¿sí? Porque él sigue en rivalidad con la figura paterna, en rivalidad con la figura masculina, y ¿por qué no? Incluso podría entrar la rivalidad con el hijo, en este caso, ¿Por qué? Porque así es como se da, ¿no? Lo vamos a traspolar a la niña, ahí sería el complejo de Electra, ¿no? Lo veríamos de esa manera, a lo mejor aquí no ahondaría, pero sería, digamos, la parte femenina, ¿no? El complejo de Electra. Eso sería, colega. Ahora, aquí entra en juego algo que llamamos pulsión de vida, Eros, y pulsión de muerte, Tánatos. ¿Qué va a suceder aquí? Que Dexter, en este caso el personaje, aclaro, es un personaje ficticio y obviamente no entra como personalidad psicopática, ni sociopática, ni narcisista, y
sin embargo tiene rasgos de todos, ¿no? Es así como una licuadora y le echaron ahí rasgos de un montón de personalidades, de trastornos mentales, de trastornos de personalidad, y ahí salió Dexter, ¿no? Pero con esa característica de que aquí vendríamos, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo, ¿no? Como que empaticemos con ese personaje que a pesar de que mata y todo eso, ahí estamos con él, sí, Dexter, bravo, y le echamos porras, ¿no? Porque está acabando con la maldad. Y me trae a la conciencia, colega, también una serie de anime que se llama Death Note, ajá, el cuaderno, la libreta de la muerte, no sé si la hayas visto. También este Es de muchacho, anime, ¿no? ¿no? ¿Mande? Es anime. El anime, ajá, que este chico que se habla de que hay dioses de la muerte que escriben en su libreta el nombre de la persona e incluso la forma en que van a morir. Esa libreta por X razones cae en este muchacho y él empieza con ese sentido de justicia ahí muy exagerado, empieza a escribir los nombres de puros criminales, delincuentes para que vayan muriendo porque en su mente él quiere crear un mundo perfecto donde no haya maldad, donde no haya delincuencia, donde no haya criminalidad, donde no haya injusticia. Obviamente él está haciendo justicia, vamos a poner con sus propias manos, salir matando delincuentes, entonces hay alguien que lo quiere atrapar y viene esa lucha, ¿no? Entre intelectos, ¿no? Y ahorita que mencionas a Dexter también me viene esa parte, ¿no? De que Dexter, pues por alguna razón acaba con criminales, ¿no? Mata a gente que ha hecho sufrir, ajá. Y por ahí el capítulo que vi de Dexter, vi esa parte que incluso los hace sufrir, no nada más los mata, ¿no? También los Sí, hace sufrir, ¿no? Pero sí. esa parte de Un aquí ritual. viene, sí, Un ritual es que es muy limpio, es un obsesivo completamente porque no los obsesivo pone como en, compulsivo. sí, los pone como en una mesa de carnicero y Ujú. todo lo tapa con plásticos. Y entonces, de hecho, él, bueno, gran parte de lo que vi, los empieza a cortar con sus máquinas que tiene, o sea, tiene un equipo ya preparado para hacer todo eso Un y especialista. vivos los empieza a cortar así y ya es donde empiezan ellos a morir. Pues digo, todos nos morirían, ¿no? Pero y no deja una huella, o sea, no deja ninguna huella porque pues todo está cubierto Sí, de plástico, pero la porque verdad, aparte él es sí, es este personaje que está en la policía que se dedica a ver cómo murieron, entonces por eso no deja ninguna huella. Y entonces, más bien lo que hace en estos vidrios que tienen este tipo de personajes, les pone una gotita de a quien mató. Pero te repito, es como si tuviera pues una colección y las guarda como un coleccionista en un lugar, ¿no? Específico que un tiempo le rompen su colección y se va a Argentina y tiene otro tipo de colección diferente. caray. Pero también me quedé pensando en eso que dices de si mata solo hombres. Creo que al parecer sí, pero nada más que, por ejemplo, acá algo que me hizo ruido es que él tuvo un padre sustituto. Según esto, se trastornó, se trastornó porque vio morir a su padre. O sea, a su padre lo mató según un asesino. Y Mm, entonces lo sentó enfrente y enfrente de él lo mató. Entonces, cuando él era un niño, lo encontraron en un cajón de estos de tren, ¿no? Y ahí estaba, cuando llegó su papá adoptivo, era un policía, el papá adoptivo, y lo encontró ahí todo traumado, al pobrecillo niño, ¿no? un Y tipo entonces ya Batman, con una ¿no? mirada, sí, con una mirada fuera de lugar, y entonces lo rescató y se lo quedó. O sea, digo, pues hizo el procedimiento para adoptarlo y demás. Mm, Y entonces el papá pues, tenía otra hija, entonces se puede decir que Dexter tenía una hermana adoptiva también, claro, por la cual sí. también desarrollaba ciertos sentimientos más cognitivos que emocionales, ¿no? En donde Mm, es parte de la serie es eso, o sea, como que siento que debo querer a mi hermana, ¿no? Pero él se hace los cuestionamientos, ¿no? sí, como Y una entonces ese es máquina, el ¿no? papá. Pareciera que Sí, funciona como una inteligencia artificial, ¿no? Casi, casi. sí, Esa es la parte es porque que de digo hecho yo. sí. Un cuestionamiento ahorita, aprovechando que estamos mencionando esto, colega, es cuando en este cuestionamiento de si debo sentir o no, por ahí una de las investigaciones que hice mencionaba eh, que esto de no tener sentimientos sería como tener una habilidad, ¿no? O sea, mencionan que las personas o los seres humanos de algún modo batallamos con nuestras emociones y si en un dado caso pudiéramos obstruir nuestras emociones por un momento dado, estaríamos en mayor capacidad de poder resolver las cosas sin titubear, con esta conciencia plena en poder poner atención plena en todo lo que estamos haciendo. Y muchos refieren que eso termina siendo una habilidad, ¿no? De estas personas de suprimir las emociones para estar concentrados o focalizados de una manera excelente en las cosas. Y dicen que termina siendo una ventaja de estas personas. ¿Tú qué opinas al respecto, colega? Vamos a manejar lo que pudiera ser, sin embargo, es imposible desde el punto de vista neurológico y biológico porque las emociones, precisamente, una de sus principales razones de ser, vamos a ponerlo así, o uno de sus principales objetivos, pues es adaptativo. Entonces, sin emociones, pues
no tendríamos esa adaptación, ¿no? Por eso se les dice este tipo de personales desadaptativas, ¿sí? Entonces ahí como que chocaría un poco, pero es un terreno así que todavía falta mucho, como comentábamos en el podcast pasado, este tipo de personalidades nos meten camisas de 11 varas a todos los que estamos en el ámbito de la salud y de investigar la psicología, la psiquiatría, la criminalística, ¿no? Son 3 áreas así que este tipo de personalidades pues los para de cabeza, ¿ah? Porque sí son muy complicadas, ¿no? Cierro esta parte de Dexter con lo del complejo edípico no resuelto, con estos otros conceptos del psicoanálisis, colega, donde también se menciona que nos vamos estructurando en cuanto a nuestra personalidad en base a 2 pulsiones, Eros y Tánatos. Eros, la pulsión de vida, Tánatos, pulsión de muerte. En el caso de Dexter, pues obviamente la pulsión de muerte predomina y por eso tiene esa capacidad de matar ahí a sangre fría, sin remordimiento, o incluso hasta sintiendo, creería yo, cierta satisfacción por estar generando justicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y por estar quitando del mundo, creería yo, ¿no? Ya estoy ahí casi tratando de sacar el perfil de Dexter, que está quitando del mundo a una persona que hace daño, que hace sufrir, como él en su momento lo vivió, ¿ah? Ese sufrimiento, ese shock, si es que tenía emociones Dexter, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Y el otro ámbito aquí del psicoanálisis que entra en juego, colega, lo platico rápidamente, lo hemos mencionado en otros podcasts, es esas estructuras mentales, ¿sí? Que tenemos los seres humanos, que es el yo, el ello y el superyo. El ello, que se rige por el principio del placer, de obtener lo que quiero, lo que necesito de manera inmediata, ¿ah? Lo que me da placer, lo que me da beneficio. El yo, que se rige por el principio de la realidad, que es el que genera un equilibrio entre el ello y el superyo, que es el que se rige por el principio de la moral. ¿Por qué lo comento aquí? Porque conforme vamos pasando esas etapas psicosexuales, de acuerdo a la estructura de la personalidad, desde el punto de vista psicoanalítico freudiano, esas situaciones que integran nuestra manera de funcionar mentalmente hablando, Dexter no tendría un super yo, que es el que se rige por la moral, ajá, por los valores, por la ética, esto no se tiene que hacer, ajá. Él diría, no, pues de que se hace, ajá. Sin embargo, él estaría entre el ello, es decir, él tiene esa necesidad de acabar con estas personalidades, de matar a esos criminales, de hacerlo de una manera ahí planeada, estratégica, fríamente, y del yo, porque el yo lo ubica en la realidad y lo pone en ese contexto de que no debo de cometer errores porque me pueden atrapar y ahí pues hasta ahí acabó, ajá. No sé en su forma de pensar qué le preocuparía más si lo atrapan, si lo que él ahora pueda vivir o sufrir si lo atrapan y lo meten a la cárcel o le hagan algo, o que deje de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Como una misión que tiene él de ir limpiando al mundo, ¿no? Quién sabe, porque se habla mucho, ¿no? Que entre los psicópatas, los narcisistas, los sociópatas, es difícil diferenciar si les da más, entre comillas, les da temor o preocupación que los atrapen por lo que les pueda suceder o por no cumplir su objetivo, ¿no? Yo creo que por ahí él menciona de que él dice que un dichoso código se lo enseñó su papá policía, y ahí es donde me hace dudar si el papá también tenía ciertas tendencias psicóticas, ¿no? O sea, o más psicópatas, Psicópata. porque pues digo, tú sabes que al ser policía o los médicos desarrollan ciertas características pues que les ayudan a su labor. Entonces ahí es donde me hace pensar que el dichoso código lo enseñó el papá, era un código como hacia la justicia, y entonces esa dichosa misión que él se echó en los hombros, creo que era aprendida también. Hay una cuestión que me hace dudar, colega, porque de que sea narcisista, pues desde luego todo lo que hemos dicho, pero él tiene una reflexión que hace en varios capítulos, donde él menciona que lo que él tiene es como un pasajero oscuro, que de repente sale a la luz de vez en cuando, un pasajero oscuro. Ajá, y que él menciona que ese pasajero oscuro sale de vez en cuando a la luz, ¿no? Para poder mostrarse. Y entonces cuando hace esos análisis a mí me hace pensar que él sabe que es un psicópata. Ajá, entonces, pues esa cuestión de que dice que a veces nuestro pasajero oscuro está ahí muy escondido, ¿no? Pero que es necesario que salga y demás, porque constantemente en varios capítulos lo menciona y me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como que me hace pensar que él, pues, como que conoce su padecimiento, nada más que de repente sabe que lo tiene que esconder, ¿no? Porque pues en la sociedad no es bien aceptado eso que él siente o tiene. Pero bueno, por ahí, si me lo permites, yo sé que a lo mejor todavía tenemos poquito tiempo. Me gustaría a lo mejor tocar a un autor, colega, que sí habla de estas dos personalidades, de psicópata y narcisista, porque hasta tiene una escala, la escala del psicopatía de Hare. Entonces es donde medianamente se podría pensar que pues hay posibilidad de checar quién es psicópata y quién no, o sea, o psicopatía, ¿no? ¿O qué Entonces tan menciona por ahí, ¿no? Casi. ¿o qué tan psicópata eres? Dice el doctor Robert Hare, es un psicólogo canadiense que ha escrito extensamente sobre la psicopatía y ha desarrollado la escala de psicopatía de Hare, ¿no? El PCL-R, ¿no? O sea, sería como grandes rasgos. Y por acá hay otros
autores, Dr. Theodore Millon, un psicólogo estadounidense que ha escrito sobre la personalidad antisocial y el narcisismo, que es lo que te decía, donde las conjuntan. Me llamó la atención Otto Kemberg, ¿no? Que también tiene rasgos de estos inicios psicoanalíticos, y me parece que también traían el humanismo, porque yo también lo he escuchado de ese lado. Es un psiquiatra y psicoanalista estadounidense que ha escrito sobre el narcisismo y la personalidad antisocial. Y está James Masterson, un psiquiatra y psicoanalista estadounidense que ha escrito sobre el narcisismo y la personalidad antisocial. Y pues bueno, a grandes rasgos son estos. También en México hay algunos autores, igual me gustaría mencionarlos, porque también dicen que después popularizaron en sus programas, no sé si de radio o o a lo mejor ya podcast, no lo sé, el término. Entonces dice que está el doctor Juan Luis de la Rosa, psicólogo y psicoanalista mexicano, ha escrito sobre psicopatía y el narcisismo. El doctor Carlos Bernstein, psicólogo y psicoanalista mexicano que ha trabajado en la prevención y tratamiento de la violencia. La doctora María Elena González, psicóloga y psicoanalista mexicana que ha escrito sobre personalidad antisocial y el narcisismo. En América Latina está el doctor Jorge Amaro, que es argentino y ha escrito sobre psicopatía y narcisismo, también psicólogo y psicoanalista. Doctor Enrique Rojas, que es chileno, que ha trabajado en la prevención y el tratamiento de la violencia. La doctora Ana María Fernández, psicóloga y narcisista uruguaya, que ha escrito sobre la personalidad antisocial y el narcisismo. Entonces, como estos son a grandes rasgos, colega, pero también a lo mejor algo que me gustaría aclarar, colega, ahorita que estábamos hablando de este término de si Dexter podía tener rasgos narcisistas, yo creo que van más de la mano de otro personaje que sería de la televisión, que sería el Doctor House. Creo que ahí sí estaría muy marcada la personalidad narcisista, sí, aunque pues es médico, aunque sea médico y rayarían de vez en cuando en la psicopatía, pero te escucho. Comentábamos que en el primer podcast, y ahorita lo reafirmamos, este tipo de personalidades no están así como ocultas y un asesino que anda escondiéndose en su casa y nada más salen en las noches a matar, no. Sabemos que son personalidades, por eso viene este término tan interesante de que se logran integrar en la sociedad, pero aclaramos, ¿no? Que integrado no significa necesariamente que esté ahí normal o algo así, sino que sabe cómo moverse entre la sociedad. Y muchas de estas personalidades, llámese psicópatas, sociópatas o narcisistas, están en varios terrenos y áreas de la sociedad, ¿no? Desde, por ejemplo, un médico hasta un político, puede ser un arquitecto, puede ser un albañil o incluso la persona que vende tamales, lo conocimos, ¿no? No sé si escuchaste ese caso de que les ponía carne humana, ¿no? Y es algo real, ¿no? Entonces, pueden estar en cualquier rubro y quién se dé cuenta, ¿no? Esa es la parte importante, interesante. Sí. Ese personaje que dices de los tamales, de hecho, fue aquí en Michoacán, fue en Morelia. Entonces, una de las... No hayas comido tamales de ahí, colega. Fue por ahí mencionaron, y yo escuché uno recientemente, que en la Ciudad de México, creo que en Iztapalapa, en algún lugar, donde más bien decía vender carne de pescado. Y de hecho decíamos que la carne humana pues se asemejaba, ¿no? La consistencia, ¿no? Pero sí, y que encontraron efectivamente muchos cadáveres por ahí, ¿no? En su residencia, en su lugar, en su casa, que era una casa humilde. Igual, colega, no sé si me lo permitas, mencionar por ahí a lo mejor algunos orígenes de la palabra, del término psicópata y narcisista, para a lo mejor ir cerrando en este aspecto. Dice que el origen del término psicópata fue acuñado por el psiquiatra alemán Julius Koch en 1891, quien utilizó para describir a individuos con una personalidad anormal y antisocial. Sin embargo, el concepto de psicopatía se remonta a la antigüedad, cuando se describen personas con comportamientos similares. Y por otro lado, el origen del término narcisista se origina en la mitología griega, donde Narciso era un joven que se enamoró de su propio reflejo en un estanque y no podía dejar de mirarse. El psicoanalista Sigmund Freud popularizó el término en su obra Introducción al Narcisismo en 1914, donde describió el narcisismo como una fase del desarrollo psicológico, ¿no? Por ahí, si me lo permites, me permití a lo mejor checar un poco más acerca del narcisismo, colega, porque yo no estaba tan de acuerdo con ese término que se le da popularmente, y lo encontré casualmente en cómo lo analiza Otto Kemberg, pero si me lo permites antes menciono un poco cómo lo describe Freud, sí, en donde menciona Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, escribió extensamente sobre el narcisismo en su obra La Introducción al Narcisismo en 1914. En ese trabajo introduce el concepto de narcisismo como una fase del desarrollo psicológico, describe cómo el niño se enfoca en su propio cuerpo y se siente atraído por su propia imagen, lo que él llama narcisismo primario. Narcisismo primario y secundario, Freud distingue entre narcisismo primario, la atracción inicial del niño hacia su propio cuerpo y su propia imagen, y narcisismo secundario, la elaboración del narcisismo primario en la edad adulta, que puede manifestarse como una excesiva autoestima, vanidad o egocentrismo, que a lo mejor es como se conoce popularmente. Y aquí ya hay un concepto
Freud introduce los conceptos de yo ideal, la imagen idealizada de uno mismo. El ideal del yo es el estándar moral y ético que se espera de uno mismo. Y menciona por aquí la relación entre narcisismo y neurosis. Freud sugiere que el narcisismo puede ser una defensa contra la ansiedad y la neurosis. El individuo narcisista se enfoca en su propia imagen y se protege de la crítica y la frustración. Por acá, te repito, si me permites paso a Otto Kemberg, porque veo ahí una diferencia. Otto Kemberg es un psiquiatra psicoanalista estadounidense que ha desarrollado una teoría sobre el narcisismo como un trastorno de la personalidad. La teoría del narcisismo desde Kemberg: el narcisismo es un trastorno de la personalidad caracterizado por una gran necesidad de admiración y un sentido inflado de la propia importancia. 2. El individuo narcisista tiene una imagen grandiosa de sí mismo y se siente superior a los demás. Y 3. La relación entre el yo ideal y el ideal del yo es distorsionada, lo que lleva a una excesiva autoestima y una falta de empatía hacia los demás. Y ahí están los tipos de narcisismo según Otto Kemberg, que después se volvió una escala, yo no lo sabía, en donde está en primer lugar el narcisismo saludable, una forma normal y necesaria de autoestima. 2. El narcisismo patológico, un trastorno de la personalidad caracterizado por una excesiva autoestima y una falta de empatía. Y 3. El narcisismo maligno, una forma extrema de narcisismo patológico que puede incluir comportamientos agresivos y destructivos. Las características del narcisismo según Kemberg serían grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, envidia, arrogancia, manipulación, sensibilidad extrema a la crítica. Y pues ya aquí él menciona algunos tipos de tratamiento. Creo que hasta ahí, colega. O sea, nada más quería como que aclarar esto porque si te das cuenta, él ya utiliza estas cuestiones del ideal del yo, ¿no? Y donde efectivamente como que compara, ¿no? Sí. Lo que yo creo de mí y dice que a partir de eso algunas personas se creen lo que creen de sí mismos, ¿no? O sea, entonces por eso ahí viene la grandiosidad, en donde a lo mejor ahí tú serías el apto para mencionar cómo se manejan estas cuestiones del ideal del yo y demás, porque muchas veces estamos conscientes, ¿no? De que nuestra personalidad no tiene ciertas características y cuando sí le damos importancia al ideal, o sea, de lo que quisiéramos ser, es ahí donde viene este tema de la grandiosidad, ¿no? A lo mejor por ahí grandes personajes como, no sé si Napoleón, si por ahí Hitler pudieran tener esta característica, ¿no? Pero igual te escucho, no sé qué opinas al respecto, colega. Ok. Mira, regresamos a estos términos que te manejaba, del yo, el ello y el super yo. El super yo es esa entidad mental que nos va a llevar o trata de llegar a lo que llamamos el ideal del yo. Ajá. ¿Qué sería el ideal del yo? Pues esas características que tienen que ver con un perfeccionismo, ¿no? De la persona que se suele regir por la perfección en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, los valores, todo eso, ¿no, colega? Entonces va dirigido hacia ese punto. Ese sería el ideal del yo. ¿Por qué se menciona aquí? Porque desde pequeños, cuando entramos en estas etapas que mencionaba, de la etapa oral, etapa anal, etapa fálica, todo esto, el niño va a recibir amor, atención, educación, va a recibir todo de los padres. Bueno, eso es como una especie de ideal también, ajá, que tendría que recibir todo eso. Entonces el niño recibe todo eso desde pequeño, desde que es un bebé, ajá. Entonces él lo va a ir asimilando como que él es la figura central. Obviamente hablamos que aquí no hay conciencia, ajá, pero el niño, como quiera que sea, instintivamente sabe que incluso el llorar pues es atraer, ¿no? A la mamá, al papá o a quien esté a su cargo. Todo eso, cuando él va creciendo, ese amor que recibe, él lo va a querer, digamos, de alguna manera, seguir recibiendo de otras personas, no nada más de mi mamá me quiere mucho, con eso me conformo, ¿no? Lo va a querer obtener de otras personas. Ajá. A veces cuando es una situación a lo mejor exagerada de darle importancia, que el niño si alza la mano ya están todos ahí cumpliendo sus necesidades, esto va a hacer que sea un niño o más adelante un individuo totalmente egocéntrico. Ajá. ¿Qué significa esto? Que cree que él es el centro de todo, ajá, y que todo gira alrededor de él y que todo se mueve de acuerdo a sus necesidades, que es lo que más adelante genera la personalidad narcisista. Quiere cubrir sus necesidades a partir de los demás, ¿sí? Obviamente la gran diferencia entre un niño y una personalidad narcisista es que la personalidad narcisista, ya estamos hablando de un joven o de un adulto, pues lo va a hacer por cualquier medio, ajá, incluso generando sufrimiento y dolor en los demás, ¿sí? Manipulando y a lo mejor estas características que mencionabas de que desarrolló esa capacidad de caerle bien a los demás, de ser carismático, manipularles, confundirles, engañarles. Todo esto va dentro de esa personalidad. ¿Para qué? Para obtener sus propios beneficios a costa de los demás. Por eso se les dice que también son depredadores, ¿no? Porque están buscando víctimas que cubran sus necesidades sin interesarles si esta víctima va a sufrir o no, que normalmente pues van a sufrir, ¿no? Porque pues van a estar ahí a expensas de lo que quiera esta personalidad, llámese narcisista, sociópata, psicópata, ¿no? Entonces, desde ahí viene, ¿no? Y obviamente volvemos de nuevo a la parte de la mitología griega, ¿no? De Narciso, ¿no? Esa figura mitológica que se enamoró de su propia imagen
reflejada en el agua, ¿no? Algo así recuerdo. De ahí viene esa parte, ¿no? Se enamora tanto de él y es eso, ¿no? Esa personalidad narcisista, pues nada más piensa en sí mismo, en nadie más. Aparentemente puede pensar en otros, pero es nada más para obtener sus beneficios, colega. Por ahí yo entendía de esta reflexión filosófica que el narciso, cuando se ve, cuando se ve su reflejo, su preocupación no era tanto lo bello que era, o sea, es decir, no reflejaba grandiosidad, sino lo que le preocupaba, entiendo, era que hubiera alguien tan guapo como él. O sea, es decir, parecía como que estaba más bien con cierta envidia. Entonces, La por reina, ahí, ¿no? De Blancanieves ahí en el espejo, ¿no? sí, yo creo que había una característica por ahí de envidia. Entonces, por eso también gran parte de las características que me Se, refieren tiene que ver con eso, se con mueve por envidia también. mucha envidia también, ¿sí? Ujú. Oye, colega, si me lo permites, igual ya estando en el proceso, si quieres vamos a leer un poquito de la personalidad de Gregory House, que por ahí De tendría muchas Doctor House. características. Bueno, Doctor para House. concluir con Ajá. este Dexter, de ahí lo dejamos, bueno, yo lo dejé ahí en el aire, vamos a ponerlo así, Dexter es un conjunto de todo y de nada a la vez, ¿no? En cuanto a definir una personalidad, digamos, tiene de todo y a la vez no es ningún tipo de personalidad bien definida con el personaje de Dexter. Si quieres, nos Sí. vamos con el Doctor House. Yo nada más le agregaría que tiene una gran personalidad psicopática, antisocial. Ujú. Ok, por ahí está el Híjole, Doctor está muy House. loco ahí, ¿eh? Digamos Ok. antisocial, pero está ayudando a la sociedad, ¿no? Es muy Ajá. contradictorio ese personaje, ¿no? Por eso no embona en ninguno, ¿no? Pero bueno, a ver, te escucho, colega. Ok, el caso de Doctor House sería el trastorno de personalidad antisocial. House carece de empatía y remordimientos por sus acciones. Trastorno de personalidad narcisista. House tiene una gran confianza en sí mismo y una necesidad de control y poder. Trastorno de personalidad borderline. House tiene dificultades para establecer relaciones íntimas y puede experimentar cambios bruscos de humor. Si te das cuenta, casi repitieron las de Dexter. Ujú. Rasgos de personalidad. House es extremadamente inteligente y astuto. Tiene una visión pesimista de la vida y de las personas. House utiliza el sarcasmo para defenderse y mantener distancia con los demás. House desafía las autoridades y las reglas para lograr sus objetivos. Ahí estaría lo antisocial. Por ahí están la adicción a la Vicodina, ya que lo utiliza para manejar su dolor crónico y su ansiedad. House utiliza su inteligencia y el encanto para manipular a los demás y lograr sus objetivos. Y prefiere estar solo y evitar relaciones íntimas. Hay sus motivaciones. House está motivado por la curiosidad y el deseo de resolver problemas médicos complejos. Necesita controlar su entorno y a las personas que lo rodean. Y House busca evitar el dolor emocional y físico. Algunos conflictos internos sería la lucha entre la razón y la emoción, ya que de esta lucha, House lucha entre su lado racional y su lado emocional. El House teme a ser vulnerable y perder el control, y House se cuestiona su propia humanidad y capacidad para sentir emociones. Ya el hecho de que se las cuestione habla de, pues, de que tiene un lado humano, o sea, de que sí por ahí tiene emociones, ¿no? Teorías Aquí te detengo psicológicas. tantito, colega, Ajá, que esa ajá. parte sí puede tener, digamos, cabida, por decirlo así, en una personalidad narcisista, no así en el psicópata, que no tiene esa parte humana o de emociones. En un narcisista sí puede llegar a verla, incluso en un sociópata, En el psicópata se habla que definitivamente no. Y hablaremos también un poco de lo que mencionabas, ¿no? Que tienen cierta personalidad neurótica, o sea, pues están preocupados por ciertas cosas, ¿no? Por aquí la teoría del psicoanálisis, House puede ser visto como un ejemplo de un individuo con un complejo de Edipo no resuelto, vuelve a mencionar esa parte. Sí. House puede ser clasificado como un carácter sádico, según la teoría de Freud, pero pues bueno, es médico, ¿no? Por ahí es lo que mencionábamos, Sí, sí. las posibilidades o habilidades. Y tiene dificultades para reconocer y expresar emociones, lo que sugiere una baja inteligencia emocional. Ujú. Y sería hasta ahí, colega, pero si te das cuenta, sí, le agregan a mucho al perfil como cosas similares, Ujú. pero como bien lo dices, o sea, ya estos pequeños detalles son los que nos hacen notar que pues ahí sí pudiera operar la personalidad narcisista, más allá de lo que mencionábamos con el otro personaje. Igual, si Sí. me lo permites, ya para tener a lo mejor ya ahora sí una referencia, eh, permíteme leer el trastorno narcisista de personalidad, ya desde el DSM y demás, Adelante. leer un poco las características, ¿no? Es un trastorno de personalidad caracterizado por una Bueno, necesidad colega, excesiva un de... Ajá, momento, nada más rápido. Que hay que aclarar que uh-huh, son personajes, ¿no? Los que estamos aquí, tratando, son ficticios y por eso tienen ahí de una, de otra uh-huh. personalidad y todo mezclado. Pero sí hay que saber que ya en el ámbito clínico es importante tener en cuenta que sí pueden llegar a tener rasgos del narcisista o rasgos del psicópata, rasgos del trastorno limítrofe de la personalidad, pero normalmente el diagnóstico, aquí viene esta parte del diagnóstico diferencial,
precisamente va enfocado a que una de las personalidades va a dominar, es decir, ¿no? Tiene 3 rasgos del narcisista, 4 del sociópata y 5 del psicópata. Entonces nos vamos a guiar por la parte o del aspecto de la personalidad psicopática, porque tiene más rasgos de esta que de las otras dos, que no las quita. Ajá, sí, no es narcisista ni sociópata, bueno, a lo mejor no, pero sí tiene de estos otros, o del limítrofe, o en el caso de Dexter, hasta del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que domina es esta personalidad. Entonces, el diagnóstico diferencial se enfoca a esa parte. Ajá, es lo que hay que aclarar en este punto, ¿no, colega? Cuando ya estamos hablando de la realidad, a lo mejor no de estos personajes. Adelante, colega. Y que de hecho podemos ver grandiosidad en Freud, esta sensación, y ahorita lo vamos a leer, ya que en un capítulo, según él, pelea con Dios, ¿no? Para ver quién es más efectivo, si Dios o House, ¿no? Y empieza a hacer como su estadística, ¿no? Quién lleva un punto, quién lleva el otro punto, ¿no? Pero igual Sí. ahorita lo checamos con este término de grandiosidad, que menciona que se consideran superiores a los demás y esperan ser tratados como tales, ¿no? Tienen la necesidad de admiración, buscan constantemente la atención y la admiración de los demás. Falta de empatía, no pueden entender o preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás. Envidia, sienten envidia hacia los que consideran más exitosos o talentosos. Arrogancia, se comportan de manera arrogante y despectiva hacia los demás. Manipulación, utilizan la manipulación para obtener lo que quieren. Sensibilidad extrema a la crítica, no toleran la crítica o el desacuerdo. El trastorno de personalidad narcisista, en cuanto a los síntomas, son expectativas irreales de éxito y logros, necesidad constante de atención y admiración, dificultad para establecer relaciones íntimas, uso de la manipulación y el engaño para obtener lo que quieren, falta de responsabilidad y, en este caso, reacciones agresivas o vengativas hacia aquellos que los critican. Las causas pueden ser genéticas, puede haber un componente genético en este trastorno, ambiente familiar o disfuncional o sobreprotector, puede contribuir al desarrollo del trastorno de personalidad narcisista, y experiencias traumáticas pueden contribuir al mismo desarrollo, ¿no? Menciona por ahí eh, las dificultades para diagnosticar. Los individuos con este trastorno de personalidad narcisista pueden ser encantadores y carismáticos, pueden ser difíciles de tratar debido a su falta de empatía y resistencia al cambio, y pueden tener dificultades para reconocer su propio problema. Que por ya lo mencionábamos en varios podcasts, de que para que se les pueda ayudar en terapia tienen que tener esa disposición, ¿no? Y ante esto, pues pareciera que no tendrían disposición para ir a terapia, ¿no? Están no. Los efectos de las relaciones, dificultad para establecer relaciones íntimas, ya lo decíamos, conflictos en el trabajo o en la escuela, problemas en las relaciones familiares y aislamiento social. Sería como que hasta aquí, porque también tiene un apartado del tratamiento que habla de terapia psicodinámica, de terapia cognitivo-conductual, de medicación, pero yo optaría y hablaría por medio del humanismo, que parece que pues la reflexión pudiera ayudar, ¿no? Pero por ahí tú lo mencionaste, ¿no? A veces esta cuestión de intentar reflexionar con ellos es difícil, porque si ellos ya se sienten que tienen esa grandiosidad, a lo mejor sería lo difícil, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, cada enfoque va a decir que cura todo, ¿no? Si existiera la curación, ¿no? Que mira, aquí hay algo exacto, ¿no? Para empezar. Siempre hemos hablado de la psicoterapia en distintos podcasts, porque pues a final de cuentas es a lo que nos dedicamos, y hay que dejar bien claro esta parte, ¿no, colega? Normalmente como psicoterapeutas, a veces se llega a cometer el error que el enfoque que utilizamos, las herramientas que tenemos o la gran experiencia que ya hemos adquirido, ya sea de 1 año, de 20 años, son las que van a guiar y sacar adelante al paciente. Y no es así. Definitivamente el punto base de una buena psicoterapia son las herramientas que ya tiene el paciente por sí mismo. Ese es, digamos, el punto que nosotros empezamos a trabajar. No podemos trabajar con herramientas que el paciente no tiene o no ha desarrollado, que puede adquirir durante el proceso psicoterapéutico, definitivamente, pero nosotros nos agarramos de entrada de lo que el paciente ya tiene. Digamos que ahí está o es donde deberíamos de desarrollar esa habilidad y a lo mejor esa humildad, ¿no? De que no es que vaya saliendo adelante por mí, por lo que yo sé, por mi enfoque, que es el mejor, y no los otros enfoques o corrientes psicológicas, no. Más bien es lo que el paciente ya trae. Hay que rescatar esas cualidades, esas características positivas y habilidades que ya tiene, y con eso es con lo que trabajamos. Ya lo demás se va aprendiendo, definitivamente. Ya nuestra parte teórica, práctica, experiencia va entrando en juego también, obviamente, pero no. Partimos del punto de lo que el paciente ya tiene, que es un enfoque bien importante, o que se hace énfasis precisamente en la corriente que tú manejas, colega, ¿no? En el enfoque humanista, que es esa parte de que nos centramos
en el cliente o en el paciente, ¿no? Y con lo que mencionas de los factores que intervienen en los trastornos de personalidad, yo nada más concluiría con esto. Creo que nos vamos acercando, ¿no? Sí, A la parte sí, sí. final, ¿no? Ya, no sé cómo andes ahí de tiempo tú, colega. Los, ahí, Si quieres, bueno, ahorita, si quieres lo vamos cerrando para que igual ok, le demos paso en otro podcast a más temas, ¿no? Ujú. ok, yo cerraría con esto. Digamos que hay varios, principalmente tres factores, ajá, que intervienen en el desarrollo o incluso en el origen de los trastornos de personalidad. El primero es el factor biológico, ajá, que es el que más influye en el caso del psicópata, ajá, relacionados estos factores con lo que es la genética, la constitución de la persona desde el punto de vista neurológico y hereditario. Ajá. El segundo factor sería el factor ambiental, ajá, también relacionado con el aspecto psicosocial o incluso psicosociocultural, ¿sí? Es decir, la parte psicológica que vamos desarrollando a partir de lo que vamos aprendiendo, el aspecto social y el aspecto cultural, cómo va influyendo, ¿no? Hablábamos del podcast pasado de este personaje del Guasón, cómo se fue formando a partir de lo que iba sufriendo y todo esto, ¿no? El factor ambiental. Pero viene un tercer factor bien importante, colega. Ajá. Aclaro, en el factor ambiental o social, digamos así, o lo englobamos psicosociocultural, pueden estar los narcisistas y los sociópatas. Ajá. El psicópata en el primer factor es el que influye más, el biológico. Y el tercer factor, aquí están los tres, las tres personalidades estas, el factor autodeterminativo, ajá, que se relaciona con la libertad y la voluntad de la propia persona. Ajá. Que aquí decíamos, o mencionabas esta parte de si quitamos el aspecto de la culpa, de las emociones, podemos ser personas más libres de hacer lo que querramos, ¿no? Pero también aquí hasta qué punto se puede hacer conciencia decías hace ratito, el psicópata se sabe psicópata, el narcisista se sabe narcisista o el sociópata se sabe sociópata. Es bien interesante todo eso, ¿no? Pero quería mencionar estos tres factores, colega, y ya nada más cerrar con la parte psicoanalítica. El psicoanálisis ha sido parte fundamental y base de lo que conocemos como la psiquiatría clásica y obviamente ha influido de manera determinante en la psicología como ciencia, colega. Sí, por ahí escuchaba que Freud buscaba, como creador, fundador de psicoanálisis, buscaba como que algo más, ¿no? O sea, como digamos que si Freud hubiera tenido tiempo, hubiera terminado la teoría psicoanalítica y hubiera podido derivar ya en conclusiones. Sin embargo, lo dejó como inconclusa, se quedó en el camino y ya más bien fueron los precursores los que le dieron forma o personalidad al psicoanálisis, ¿no? Pero decían mucho que él en realidad sí pensaba terminar con conclusiones y a lo mejor en ese aspecto yo me alcanzo a dar cuenta que hasta varias de sus definiciones iniciales pudieron cambiar con el tiempo, cuando era joven y cuando era más maduro, Así lo ¿no? hizo. De hecho, en ese Entonces, tiempo uh-huh. llegó a hacerlo, ¿no? Pero el psicoanálisis, su ideal era que fuera una ciencia independiente de la psicología, de la medicina, de la neurología, de la filosofía, no se diga, ¿no? De la fisiología. Ahora lo conocemos, lo que viene, lo nuevo es, lo novedoso, digamos, son las neurociencias, ¿no? Sí, y de hecho creo que rayaba en eso, en que fuera práctica. O sea, en una ocasión leí eso, que es lo que sugería, que hubiera posibilidad ya de definir como ciertos trastornos, de checarlos, hasta llegar a lo mejor a lo que hoy se conoce ya como neurociencia, como ya observar, ¿no? Clínicamente los padecimientos neurológicos, como la depresión, como pues esto que estamos hablando, ¿no? La psicopatía y decir, pues mira, lo que pasa es que tiene ciertas características en este lado del cerebro y entonces ahí tenemos a un psicópata, ¿no? O sea, pero lógicamente pues el tiempo no le alcanzó, la tecnología, el contexto, y desde luego por eso es que ya otras corrientes en la actualidad modernas se han arriesgado a eso, ¿no? Porque lo último que sabía es que ciertos aparatos son capaces de, por medio de introducir como que colores al cerebro, o sea, una sustancia, iluminan o dejan ciertas áreas iluminadas en donde puedes detectar depresión, ¿no? O Sí, sea, a lo generar mejor contrastes. ansiedad. Sí. Uh-huh. Pero todavía no está tan desarrollado y en realidad pues creo que yo entendí en alguna ocasión que Freud intentaba algo así, que fuera muy práctica, pero desde luego pues era otra época, o sea, definitivamente Y era imposible en esa época lograr eso, ¿no? sí, y hay que entender que cometió errores que los han magnificado otras corrientes psicológicas, pero pues toda área de la ciencia ha cometido errores. La ciencia misma, ¿no? Es una suma de errores y aciertos, ¿no? Y obviamente de resultados, ¿no? Entonces, sí es injusto cómo ha sido atacado el psicoanálisis en este sentido, pero bueno, como dicen, ¿no? El tiempo lo acomoda todo. Y mira, yo de mi parte, colega, cerraría con esta situación para aclarar y no haya confusión. Los términos que hemos manejado, psicopatía, sociopatía, narcisista, de alguna manera son entre eliminados y entre, vamos a ponerlo así, incluidos, ¿no? Entonces,
Hay que entender que desde el punto de vista, vamos a poner entre comillas, científico y basado en el DSM, en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que es el aceptado mundialmente, ¿no? E incluso el CIE, que es otro manual, eh, hay lo que llamamos el trastorno de la personalidad antisocial, y ahí es en donde se metieron lo que es el trastorno psicopático de la personalidad, o psicopatía, o personalidad psicopática, como le queramos llamar, y la personalidad sociopática o el sociópata han sido incluidos ahí en lo que ahora conocemos como trastornos de la personalidad antisocial, que tiene sus situaciones ahí, sus claroscuros. Igual y en otro podcast los podemos ir trabajando o ir analizando esto hasta qué punto puede ser funcional, práctico, válido o incluso erróneo el haberlas metido ahí en un costalote ahí, ¿no? Ahí echamos todo eso. Ajá. Y la personalidad narcisista, sí, esa sí está ahí muy clara, ¿no? Ahí no, digamos entre comillas, ahí no hay error, ¿no? La personalidad narcisista, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad. Claro. Por ahí a lo mejor ya nada más para cerrar yo, colega, mencionaría una película en donde vemos una característica muy, muy específica del narcisismo. Pudiera ser El Lobo de Wall Street, ¿no? Basada en la vida de Jordan Belfort. Y pues el personaje de ahí, ¿no? Primero el jefe y después el Jordan Belfort son personajes muy narcisistas, que siempre están hablando de ellos, lo que hicieron y cosas así. Por acá me menciona varias, igual no todas las he visto. American Psycho, menciona también al Grand Gatsby. Y una que me gustó, bueno, que para que vean el lado del narcisismo a lo mejor de la mamá, aunque no la he visto, dice que es Carrie, una película de terror que explora la relación entre una madre narcisista y su hija que tiene poderes telequinéticos. Pero bueno, nada más por ese lado que menciona que a lo mejor la mamá. Híjole, sí he visto esa película. Los otros sí como que se pueden ubicar ahí entre tendiendo hacia el psicópata, el sociópata, ¿no? Pero aquí en la de Carrie, la mamá era psicótica incluso, No, ajá, no psicópata, oye, ¿verdad? Ni narcisista. narcisista. Ay, Ok. es complicado meterla ahí. No ubico bien el personaje ahorita, pero así de entrada lo que me Ajá. viene era una persona que estaba totalmente disociada en el ámbito de las creencias religiosas, ajá, y por eso tenía a su hija así, ¿no? Ahí más bien a lo mejor entraríamos en el terreno de cómo una madre castrante con este tipo de trastornos mentales psicóticos, hablaría yo, incluso esquizofrénicos, ajá, porque era paranoica, incluso por ahí, fue formando en Carrie esta personalidad, ella era muy insegura, ¿no? Y todo eso, pero bueno, ya es otro Tú asunto, más creo yo. bien recomendarías entonces Cleopatra, ¿no? Sí, ahí sí, para que veas, ¿no? Eh, es otro asunto. Ajá. Ok, ok. Pues bueno, yo iría cerrando con esto, colega, nada más igual agradecer también los que están siguiendo por ahí el canal Sí, de Psicomar Susano muchas en gracias. YouTube, ya que han estado dándole muchas vistas y también en ese aspecto que le continúen dando like y compartan. Desde luego también en esto, en el canal de Psicomar Susano, en las diferentes redes, en TikTok, en Facebook y también aquí mi colega en YouTube, Psicología del Alma, ¿verdad? También yo he visto que también en YouTube has estado subiendo constantemente contenido y la verdad sí. que muy interesante porque retomas de los anteriores podcasts y agarras pedacitos en los que suenan bien interesantes, ¿no? Entonces, que la gente los vuelva a ver, que les dé like, que comparta, ¿no? Pero entonces, bueno, ya nada más despedirme. Yo soy Psicomar Susano, colega, de tus redes sociales igual para que Sí, puedan contactarte. Psicología del Alma, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, y ya de manera directa a mi WhatsApp, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, 55 14 93 95 80. Un gusto, colega, un gusto estar aquí en Excelente. Perspectivas Psicológicas. Así es, y nos vemos en el siguiente podcast de Perspectivas Psicológicas con la temática psicópatas narcisistas integrados más. Así Tercera que parte. nos vemos. Hasta Tercera luego. parte. Que estés muy bien, hasta luego. Igual, buenas tardes.